Ahora vamos a tener la inducción de indagación científica en enfermería 1 a cargo de la compañera Orgin. Bienvenida, Orgin. Ya puedes comenzar. Buenas noches, chicos. Fui delegada por un año de indagación científica en enfermería 1 y 2 porque debemos comprender que este curso se divide en dos partes. La primera parte que va a ser propio lo que es un proyecto de investigación y la segunda parte que vendría a ser la parte de análisis de datos, conclusiones, recomendaciones, discusión y los gráficos. Para ello vamos a empezar, ¿no? La base anterior fue el 2019, se dictó el curso un año, la docente a cargo de indagación 1 y indagación 2 fue la docente Luisa Rivas. Tuvo un horario, el curso tuvo 3 créditos, y la teoría duraba 2 horas pedagógicas, es decir, 45 minutos cada hora pedagógica aproximadamente. A veces se pasaba así media hora, 10 minutos, 15 minutos, y hubo una clase en la que nos pasamos hasta el mediodía. La práctica se divide en 2 días. ¿Por qué se divide en 2 días? Porque hay docentes que tienen 2 grupos, es decir, tienen un grupo un día en la tarde y otro grupo el día siguiente a la mañana. Eso va a depender según los horarios que se va a manejar este año y cómo se van a acomodar los cursos. Por otro lado, hay que recordar que este curso es asignatura práctica, no es un curso teórico práctico, es un curso práctico de carácter obligatorio que corresponde propiamente a lo que es enfermería. Su propósito va a ser que cada estudiante, cada uno de ustedes, vaya a ejecutar una investigación en el campo de enfermería o la salud, donde que se van a tener presentes las normas de la institución, de cómo elaborar una tesis y más. A ver, ¿cómo se llevó a curso durante el 2019? Debemos recordar que la diferencia que se da entre el 2019 y el año que ustedes van a llevar es la presencialidad y la virtualidad. Para nosotros, teníamos una guía de aprendizaje de la asignatura y guía de aprendizaje según la parte del proyecto. Es decir, podía haber, por ejemplo, el planteamiento del problema, que no solo va a ser una clase, sino se pueden dividir en 2 clases o hasta en 3 clases. Luego tenemos el aula virtual de Moodle, que es para enviar tus avances, pero si es que tu profesor lo sabe habilitar, tu profesor de laboratorio. O en todo caso se creaba un drive con tu asesor, por así decirlo. De esta asignatura no va a tener actividades, la parte teórica, pero la parte teórica te va a decir cómo hacer la parte práctica. No es que diga la teoría, dice que según tal autor se hace esto o que esto es de esta manera. La teoría nos va a servir para que cada uno de ustedes elabore su propio proyecto de investigación. También, eso sí, la profesora va a ser muy participativa. ¿Qué quiero decir esto? Que como llevamos la virtualidad, existen alumnos que prenden la pantalla, se unen a clase y hacen otras cosas. Lo que la profesora contaba como asistencia era, en primer lugar, de que lleguen temprano. Todos empezaba a las 8 en punto a tomar lista y 8:10 aproximadamente cerraba lista. Lo demás contaba como falta. Segundo, también durante la clase puede decir, ¿no? Fulano, ¿qué has entendido hasta ahora? ¿Todo claro? Y te va a hacer una pregunta en específico para ver si has estado prestando atención. En caso contrario, pues significa que no prestaste atención o que si no entendiste algo no preguntaste en su momento. Porque las preguntas van a ser muy específicas y va a ser de acuerdo a lo que está diciendo. O incluso te puede decir, por favor lee esta parte y dime qué comprendes. Y si el alumno a veces no está, incluso hay alumnos a los que se le llama una vez, 2 veces, 3 veces y aún así no contestan. Ni siquiera dicen presente. Entonces eso también se le va a considerar como falta, chicos. La profesora es una profesora muy pegada a las normas, muy pegada a la institución. Es eso. También ya la laboratorio, la parte práctica, ¿no? Ustedes, no sé si se va a desarrollar de manera virtual o presencial, pero de acuerdo a cada día ustedes se van a reunir de 4 a 5 miembros como máximo en un grupo de laboratorio. Es decir, van a tener su asesor y sus 5 estudiantes. Estos 5 estudiantes van a llegar cada uno con el avance de su proyecto a presentarlo a la docente y a sus compañeros.
en primer lugar está la docente que te va a hacer preguntas de acuerdo a tu proyecto de investigación para ver cómo lo entiendes o cómo lo estás haciendo, y tus compañeros que te van a retroalimentar. ¿Podrías mejorar en esto? ¿Podrías cambiar esto? ¿O por qué lo pusiste de esta manera y no de otra? Porque según lo que yo he leído como estudiante de enfermería es diferente, y ahí es donde tú tienes que defender tu trabajo. Yo he leído a tal autor, yo he leído tal fuente teórica, y he leído a esta persona que está de acuerdo y esta persona que lo contradice, ¿no? Y tu trabajo va a ser demostrar luego con hipótesis de que tú favorece, no, que tiene o no la misma visión con otro autor, por ejemplo, con tus bases teóricas. Después, ahí es por eso que sirven las clases teóricas. ¿Por qué? Porque ahí no solamente tú vas a aprender a hacer tu trabajo, sino tus compañeros a cómo retroalimentarte. Bueno, esto fue virtual. La calificación. A ver, son actividades asincrónicas porque va a haber una guía de laboratorio desde los primeros días de la semana o incluso una semana antes o incluso mucho antes, porque la docente ya muy probablemente los esté elaborando o esté mejorando las del ciclo pasado. Se les va a presentar unas guías, ahí va a decir cada guía si es para una clase, si es para 2 o si es para 3. También recuerden que no deben tener más del 30% de inasistencias porque simplemente pierden el derecho a ser evaluados. La teoría equivale a un 40% y la práctica un 60%. Eso es lo más importante. ¿Y cómo se dio la evaluación? La evaluación se dio una prueba de entrada, que es para ver qué conocen, qué saben de investigación, tienen conocimientos, no tienen conocimientos, eso. Porque se hace en cursos anteriores, se hace un proyecto de investigación, una monografía, ¿no? Donde ustedes leen bases teóricas, leen fuentes y de acuerdo arman su trabajo, pero lo hacen de manera grupal y discuten entre ustedes. Esta vez cada uno lo va a hacer de manera individual. Luego constó de 2 exámenes teóricos parciales que van a ser cancelatorios, es decir, si el primer examen es de la 1 a la semana 7, el segundo examen es de la 8 hasta la 14. Los laboratorios, la elaboración de desempeño y trabajos académicos va a valer un 60%. Esto quiere decir que tus laboratorios valen un 30% y luego vas a tener que sustentar tu proyecto de investigación o tu trabajo final correspondiente a cada ciclo, ¿no? Vas a tener que sustentarlo, donde no vas a ser solamente evaluado por tu docente mediante una rúbrica, sino también vas a ser evaluado mediante uno o 2 docentes más. Y la presentación final de tu proyecto de investigación, que va a ser evaluado por tu docente de laboratorio, es decir, la parte física, la parte de tu trabajo, donde que es el orden, donde que se ve la sumilla, la sangría, la citación, tu debate, y la manera en la que has formado tú. Y obviamente que para dar el sustitutorio por lo menos tienes que dar un examen aprobado. Por decir, si tengo mis 2 exámenes desaprobados con muy bajas notas y tengo muy buena nota de laboratorio, que poniéndole 40 y 60% se puede aprobar, no se va a dar en ese modo. Tienes que tener un examen aprobado por lo menos. Otra cosa, para los docentes, el redondeo es al final. Es decir, que si tú tienes 10.9 es jalado. Tienes que tener 11.0 a más para considerarte como aprobado en un examen. Las recomendaciones que les doy desde ahora, ya chicos, deben estar buscando su tema. Deben tener lo que yo les recomiendo ahora, como este es un curso para aprender a elaborar una tesis, que tengan antecedentes, tanto a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Por qué? Porque esto les va a facilitar 2 cosas. Uno, tener una guía de cómo elaborarlo, cuál es el orden correcto, ver cuáles son las deficiencias de años anteriores, en qué podemos mejorarla, porque de eso se trata de investigación, en ir mejorando, en ir sumando enfermería. Y también estos antecedentes ya para el segundo ciclo les va a servir como debate. ¿Qué quiere decir? Que van a encontrar autores a favor y autores en contra, lo cual les va a generar discusión, que es lo que se busca ya en la segunda parte. También les recomiendo leer mucho, chicos. Lean todo lo que puedan relacionar a su tema. Lean a 10, 20, 15, muchos autores, donde que ustedes vean por dónde encaminar su trabajo, definan su trabajo y limiten mucho su tema. Limiten a lo que ustedes piensan, creen, van a considerar en su hipótesis. Y también
comiencen con la parte más difícil, háganlo a diario de poquitos, no esperen a última hora. ¿Por qué? Porque de por sí este año que viene va a ser fuerte, y el curso es fuerte, pero por el hecho de que no está el compañero o la compañera que les va ayudar o hacer el trabajo juntos, reunirse en un mito y debatir. Cada uno va a hacer su trabajo. El curso de por sí es demandante para todos. ¿Por qué? Porque ahí cada uno va a aprender a hacer propiamente lo que es un proyecto de investigación, y posiblemente se pueda convertir en una tesis, o al menos van a saber elaborarlo, cómo hacerlo. No se desesperen, chicos. La docente Luisa es muy buena, es pegada a la letra, sí, pero si un día pasa que estás agotado física y mentalmente y decides faltar porque estás cansado, porque nos pasa a todos como seres humanos, ella te va a considerar ese punto. Tuve varios compañeros que me dijeron, Libby, ni siquiera justifiques mi falta porque me quedé dormida, porque no quería entrar a clase, porque el curso me asusta. Está bien, yo docente, la compañera tal, le pasó esto. Y la profesora muy comprensiva entendió. La profesora entiende los motivos, pero para ello se necesita una buena comunicación con su delegada. No sé si ella escogió delegada. También, chicos, a esta delegada, pregúntenle cosas objetivas, no la presionen, porque ella también está llevando el mismo curso, está haciendo su propio trabajo de investigación. Así que también consideren la salud mental de su futura delegada o delegado, lo que ustedes consideren ya para este año de estudios. Y esto es algo que la profesora Luisa les va a repetir mucho, cada uno está a su tiempo. De algún modo, muchos tienen miedo al curso en general, por lo que dicen, tal vez las bases mayores, porque les costó un poco más. También estoy enterada del incidente que hubo de la carta. Y no se desesperen, sí, el curso da miedo, sí, sus exámenes de algún modo causan miedo, sí, pero ¿por qué? Porque no les va a venir qué dice tal autor o qué dice la teoría, te va a venir un ejemplo, te va a decir, mira, tengo estos datos, ordénalos y ármalos en la matriz de datos, por así decirlo. Y tú para eso tienes que saber qué es una matriz de datos, cómo armarlos y qué poner, cuáles son sus partes para poder ordenar esos datos. Te van a decir, de acuerdo a este tema, ármame una hipótesis. Por bioestadística ustedes saben que hay una hipótesis y una hipótesis nula, y una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, entonces tienen que saber estructurar muy bien. O te va a decir, dentro de esta frase, uplícame a la variable independiente y dependiente, o hazme un ejemplo donde que se vea que hay una variable dependiente e independiente. Por eso el curso es práctico, no es teórico práctico, sino es un curso práctico. Y eso sería todo, chicos. ¿Dudas, preguntas? Hola. Si presentamos alguna duda sobre esto, por favor agradeceríamos que la hicieran en este momento para que pueda ser resuelta. Si no hay preguntas es porque está todo claro, ¿verdad? Ya, Ana Consuelo. Es al azar. La docente Luisa, en este caso, elige alumnos al azar y los manda a un grupo. Otra cosa, va a depender mucho sus notas o sus calificaciones de docentes, porque hay docentes que comprenden que estamos en un proceso de aprendizaje y hay docentes que evalúan como si realmente estuviéramos haciendo una tesis. La distribución de grupos es al azar, 4 o 5 estudiantes, o dependiendo, habían 2 grupos que eran solo de 3 estudiantes, que estaban propiamente a cargo de la profesora Luisa por el tema de tiempos o el tema de cargos que tengan los docentes. Van a ser 5 al azar,
No sabes, yo conocí nuevas personas en el último grupo porque normalmente nos distribuyen por apellidos, este no fue el caso y va a ser así, al azar por la docente, o sea, es una lista rápida. ¿Algo más? Parece que ya no tenemos más preguntas. En ese caso, sí, todo claro. En ese caso, muchas gracias por la ponencia, Rita. Y muchas gracias a todos ustedes por haber asistido también. Que tengan buenas noches. Ya, igual chicos, dejo el chat disponible, no sé, creo que fue la delegada que me habló. Y cualquier duda, pregunta, se lo mandan a ella para que ella junte todas las preguntas y yo se las puedo contestar en un solo mensaje.